Hola, muy buenas. Seguimos con los problemitas de cinemática, ¿vale? Y seguimos con problemitas sencillos que nos permitan establecer el procedimiento para resolver los problemas de cinemática con vectores, ¿vale? Es un nivel tercero, cuarto de eso facilito, ¿vale? En tercero de eso se puede hacer un poquito diferente. Las operaciones van a ser las mismas, pero hay un poquito del principio, ¿vale? Cuando se establecen signos que, bueno, eh, al utilizar vectores en tercero de eso no se suele hacer así. Pero bien, el procedimiento va a ser prácticamente el mismo. Primera cuestión, leemos el problema, ¿vale? Un tren va a una velocidad de 18 metros por segundo, frena y se detiene en 15 segundos. Es decir, que ahí nos están diciendo que la velocidad está cambiando, ¿vale? Si la velocidad está cambiando es porque hay una aceleración. Evidentemente, cuando empiezan a preguntar cosas, pues nos dicen calcular su aceleración, estaba claro, y la distancia recorrida en ese tiempo, o sea, durante los 15 segundos que está frenando, hasta que se para, recorrerá un espacio y ese espacio es el que nos están pidiendo. Bien, primera cosa que tenemos que hacer siempre en un problema de cinemática, localizar cuántos movimientos hay. Hay un solo movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es? Nos están diciendo que la velocidad cambia, por lo tanto va a ser un movimiento uniformemente acelerado, o mejor dicho, decelerado en este caso, porque la velocidad va disminuyendo, no va aumentando. Y la trayectoria la vamos a suponer rectilínea, ¿vale? Supongamos que se mueve en línea recta. Entonces, una vez que ya hemos establecido que es un MRUA, o sea, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, colocamos las ecuaciones generales de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son dos. Una para la posición de ese objeto en un momento dado será la posición inicial más la velocidad inicial de ese objeto por el tiempo que dura el movimiento, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podríamos poner flechitas de vectores en todo esto, pero al utilizar el carácter vectorial en solamente una línea recta, con el signo que le asignemos a la posición, a la velocidad y a la aceleración, va a ser suficiente para designar ese carácter vectorial. Ahora, para que estuviera correctamente puesta, pues deberíamos ponerle una flechita a la posición, porque es un vector, a la posición inicial, a la velocidad y a la aceleración, que son todas las magnitudes vectoriales que hay en ese movimiento. Luego, la otra formulita o la otra ecuación va a ser la velocidad en un momento dado, que también es un vector, es igual a la velocidad inicial, vectorcito, más la aceleración, que es vectorcito, por el tiempo que dura ese movimiento, desde que llevaba esa velocidad inicial hasta que lleva esa velocidad v. Bien, ya tenemos esas ecuaciones generales del tipo de movimiento que hay, y ahora pasamos a construir el sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Para este movimiento vamos a necesitar una línea, que es la que yo tengo dibujada aquí, que es donde se produce ese movimiento, esa es la trayectoria de ese movimiento, y el cero, ¿vale? Con la línea solamente no es suficiente, tenemos que colocar el cero para tener un sistema de referencia. El cero en principio lo podemos colocar donde queramos, ¿vale? Ahora, por comodidad de cálculo, vamos a intentar poner el cero siempre donde se encuentre ese objeto al iniciar el movimiento. En mi caso, lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque me apetece. Y esa va a ser la posición inicial de ese movimiento. Es decir, este tren, voy a suponer que cuando empiezo a observar ese movimiento, o sea, al principio, va a estar en ese sitio. Bien. Segunda cosa que tenemos que suponer.
¿Hacia dónde se va a mover? Porque se puede mover hacia la derecha o se puede mover hacia la izquierda dentro de nuestra eh, línea de movimiento. Bueno, voy a suponer que se mueve hacia la derecha, ¿vale? Voy a suponer que el movimiento es hacia la derecha. Bien. Al suponer que el movimiento es hacia la derecha, si nos dicen que va con una velocidad de 18 metros por segundo, esa velocidad también va a ser hacia la derecha. Y si nos dicen que ese coche, perdón, que ese tren frena, la aceleración va a disminuir la velocidad. Y para que disminuya la velocidad, la aceleración va a ser un vectorcito que va a ir hacia la izquierda. Vectores que apunten hacia la derecha los voy a considerar positivos. Vectores que apunten hacia la izquierda, por tanto, se considerarán negativos. Pero bueno, eso, como ya he dicho, que este problema es muy sencillo y que puede servir tanto hecho con vectores como sin hacerlo con vectores, me va a salir. O sea, ya me van a salir esos signos, no va a haber ningún problema. Bien, ahora, siguiente paso del procedimiento, establecer ese punto inicial del movimiento con lo que vamos a llamar los valores iniciales. ¿Cuáles van a ser mis valores iniciales del movimiento? Pues la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración que actúa durante todo ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Posición inicial. Bueno, la posición inicial va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo he querido que así sea, ¿vale? 0 metros. Yo he querido que la posición inicial coincida con el punto donde yo empiezo a analizar ese movimiento. Velocidad inicial, pues la que me dicen que lleva en ese momento que yo he colocado el 0, que son 18 metros por segundo, y hemos supuesto que hacia la derecha, por lo tanto positivos, 18 metros por segundo. La aceleración, pues no la sé, es una de las cosas que me piden, por lo tanto le vamos a poner su interrogación porque no la conocemos. ¿Qué voy a hacer con estos valores iniciales? Pues los vamos a sustituir en las ecuaciones generales de ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y habéis oído bien, en las ecuaciones, en las dos, ¿vale? Voy a quitar los vectorcitos y voy a sustituir el vectorcito por un signo con sentido, ¿vale? El signo hemos dicho positivo hacia la derecha, negativo vector hacia la izquierda. Ese signo es el que me va a dar el carácter vectorial. Vamos a la primera. Posición del tren en un momento dado. X. Posición inicial, me la dicen, 0 metros. Velocidad inicial, la tenemos, más 18 metros por segundo por el tiempo que dura el movimiento. Aceleración, pues no la sé, pero le voy a quitar el vectorcito para que me salga signo. Bien, ya tengo sustituidos los valores iniciales y solo los iniciales. A mí no me importa nada de lo que pase después, ¿vale? Para esto, claro, para terminar de resolver el problema, sí. Ahora, velocidad. La velocidad que lleva el tren en un momento dado es velocidad inicial, 18 metros por segundo y hacia la derecha, positivos, más la aceleración por el tiempo. Aceleración por tiempo, que no las tengo. Nos damos cuenta de que esto no está, no sirve para nada, y obtenemos, al sustituir solo los valores iniciales, insisto, solo sustituyo los valores iniciales, obtenemos lo que llamamos las ecuaciones del movimiento, que serían dos, evidentemente. La posición es 18 metros por segundo por el tiempo,
más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tiempo es el tiempo que dura ese movimiento. Y la velocidad es 18 metros por segundo más la aceleración por el tiempo que transcurra desde que lleva esos 18 metros por segundo hasta que llega a la velocidad que me den. Bien, una vez, velocidad que me den o que me pidan. Una vez que ya tengo las ecuaciones del movimiento donde solo, insisto, solamente se sustituyen los valores iniciales, empezamos a buscar en el enunciado el punto sobre el que me están preguntando algo o sobre el que me están diciendo algo, ¿vale? Pues a mí me están diciendo que hay un punto de ese movimiento que voy a poner aquí, del que yo sé dos cosas. Primera cosa, que el tiempo que lleva moviéndose ese tren cuando llega a ese punto son 15 segundos. Y que se detiene, es decir, que la velocidad que lleva el tren en ese momento son 0 metros por segundo. ¿Para qué me van a servir las características de ese punto? Pues para resolver el problema. Una vez que ya tenemos establecidas las características de ese punto, que serían que el tiempo son 15 segundos y que la velocidad es 0 metros por segundo, vamos a intentar sustituir esas características no en una ecuación, sino en las dos, ¿vale? Porque yo siempre arrastro las dos. Vamos a ver si conseguimos algo, ¿vale? Al sustituir en las dos ecuaciones. Vamos a sustituir y a ver qué encontramos. En la primera ecuación, ¿vale? Si sustituimos el tiempo, porque la velocidad no, porque la velocidad evidentemente no la tenemos, si sustituimos el tiempo, nos encontramos que hay dos incógnitas. La posición, a esos 15 segundos, y la aceleración. Es decir, que de la primera ecuación no voy a poder sacar nada, porque tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Ahora bien, si observamos la segunda ecuación, si sustituimos la velocidad que lleva en ese momento, que serían 0 metros por segundo, y el tiempo que corresponde a ese punto, que son 15 segundos, solo nos queda una incógnita, que es la aceleración. Por lo tanto, si vamos a poder sacar algo, ¿vale? Utilizamos esa segunda ecuación. La velocidad es 18 metros por segundo más la aceleración por 15 segundos. Y no, hay que sustituir la velocidad. Hay que sustituir la velocidad. La velocidad serían 0 metros por segundo. De aquí podemos despejar la aceleración, que quedaría menos 18 metros por segundo entre 15 segundos. Y eso nos sale menos 1,2 metros por segundo al cuadrado. Ya tendríamos contestada una de las preguntas del problema. Además, nos ha salido lógicamente la aceleración negativa, como ya habíamos predicho cuando analizamos al principio la situación. Bien, una vez que ya tenemos lo que vale la aceleración, ahora ya sí, en la ecuación de la posición tendremos el tiempo, tendremos la aceleración y podremos sacar la posición. Bueno, pues lo hacemos. X posición sería 18 metros por segundo por el tiempo, que son 15 segundos, más un medio por la aceleración, que es menos 1,2 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 15 segundos al cuadrado. Operamos aquí y tenemos 18 por 15 son 270. Segundo y segundo se van, quedarían metros, más por menos, por esta cosa al cuadrado, quedaría menos un medio
por 1,2 metros partido por segundo al cuadrado, y 15 al cuadrado son 225 segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado también se van. Esto quedaría 270 metros menos, hacemos toda esa operación, salen 135, las unidades son metros, y 270 metros menos 135 metros son 135 metros. Esa sería la posición de este punto. El espacio recorrido, o la distancia recorrida, ¿cómo la calculamos? Bien, como es un movimiento simple, es decir, venimos por aquí con una velocidad y hemos ido frenando hasta que nos hemos parado. No hemos dado la vuelta por en medio, no hemos tirado para adelante, para atrás, que si para arriba, no hemos hecho ninguna cosa, es un movimiento simple. Se calculará como la posición al final de ese movimiento menos la posición al principio de ese movimiento. La posición al final son 135 metros menos la posición al principio, la pusimos porque nosotros quisimos en el 0 metros, nos salen 135 metros. Esa sería la distancia recorrida hasta pararse por ese tren que va a esa velocidad de 18 metros por segundo. ¿Vale? Bueno, espero que vayamos cogiendo poquito a poquito el sistema de los vectores, utilizándolo como signos, ¿vale? Porque luego me va a hacer mucha falta en los problemas de lanzamiento vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, que si estoy en un puente y tiro una piedra para arriba, a ver cuánto tiempo tarda en caer al río. Bueno, ya iremos haciendo problemillas de esos. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.